Después de reconstruir el destrozado Bugatti Chiron y lograr que volviera a funcionar, Matt Armstrong reveló que un importante error durante el proceso de reparación casi provocó otro gran contratiempo. En su segundo canal de YouTube, explicó en detalle cómo un pequeño componente pasado por alto creó luces de advertencia, fallos eléctricos y una frustrante cadena de problemas que lo obligó a deshacer parcialmente parte del trabajo realizado en el hiperdeportivo. El vídeo se centró en el detrás de cámaras de la reconstrucción del Chiron, mostrando los problemas técnicos que no aparecieron en los vídeos principales. Matt Armstrong explicó que muchos espectadores cuestionaron algunas de las reparaciones mostradas en episodios anteriores, especialmente las reparaciones del cableado alrededor de los sensores de impacto. Aclaró que se había utilizado correctamente tubo termorretráctil debajo de la cinta y que la resistencia del cableado reparado ya había sido comprobada para asegurarse de que la soldadura no afectara el sistema. Esas pruebas simplemente quedaron fuera del vídeo original porque no eran lo suficientemente entretenidas para el canal principal. Mientras hablaba sobre la reconstrucción, Matt Armstrong también comentó la presión de trabajar en uno de los hiperdeportivos más caros del mundo. Incluso el más pequeño error podría potencialmente crear enormes problemas. Eso quedó claro cuando comenzó a diagnosticar las luces de advertencia restantes que seguían apareciendo en el tablero del Bugatti. En ese momento, el Chiron ya estaba funcionando y conduciendo. El motor alcanzaba la temperatura adecuada, los sistemas de refrigeración funcionaban correctamente y el coche incluso había sido conducido a alta velocidad. Sin embargo, varias luces de advertencia seguían activas, incluyendo un fallo del airbag, advertencias de transmisión y problemas de gestión del motor. Uno de los mayores problemas involucraba el sistema de pirofusibles. Matt Armstrong explicó que el Bugatti utiliza múltiples pirofusibles diseñados para desconectar la energía eléctrica después de un accidente. Un pirofusible es responsable de cortar la energía al motor de arranque después del despliegue de los airbags, mientras que otro desconecta la energía eléctrica de la batería hacia el resto del vehículo. Sorprendentemente, a pesar de la gravedad del accidente, ninguno de los pirofusibles se desconectó correctamente durante el choque. Según Matt Armstrong, esto era inusual porque la mayoría de los vehículos del grupo Volkswagen activan automáticamente esos sistemas durante colisiones graves. Explicó que en muchos Lamborghini, incluso accidentes menores, pueden activar apagados eléctricos. Sin embargo, en el caso del Chiron, todos los airbags se desplegaron mientras los sistemas eléctricos continuaban funcionando. Aunque ese fallo pudo haber ayudado a mantener el coche movible después del accidente, también creó confusión durante la reconstrucción porque los sistemas se comportaban de forma inconsistente. La luz de advertencia del airbag permanecía encendida, y el equipo necesitaba determinar exactamente qué componente del pirofusible era responsable. Sin embargo, el mayor error en la reconstrucción involucró el sensor de presión del tanque de combustible. Matt Armstrong explicó que los sistemas modernos de combustible ya no liberan vapores directamente a la atmósfera. En cambio, los gases creados dentro del tanque son redirigidos nuevamente al motor a través de sistemas de emisiones para que puedan quemarse de manera segura. El sensor de presión dentro del tanque monitorea ese proceso y se comunica con el sistema de gestión del motor. Desafortunadamente, durante el reensamblaje del Bugatti, Matt Armstrong atrapó accidentalmente el sensor de presión entre secciones de la carrocería del coche. El sensor quedó atascado en un área estrecha donde ya no podía girarse ni conectarse correctamente. El error ocurrió porque la estructura trasera del Chiron ya había sido completamente ensamblada antes de conectar el sensor. El acceso a componentes se volvió extremadamente limitado una vez que se apretaron los pernos estructurales de titanio. Matt Armstrong explicó que deseaba desesperadamente evitar retirar nuevamente esos pernos de titanio. A diferencia de los pernos normales de acero, los componentes de titanio pueden romperse en lugar de estirarse si se aprietan y aflojan repetidamente. Dado que la estructura trasera del Chiron está diseñada para separarse durante un accidente, dañar esos pernos podría crear otro problema serio. En lugar de desmontar nuevamente la parte trasera del coche, Matt Armstrong decidió intentar retirar el sensor atrapado usando fuerza. Ordenó un sensor de presión de reemplazo, que sorprendentemente resultó provenir de un componente de Audi A3. Ese descubrimiento continuó una temática recurrente durante toda la reconstrucción, donde muchas piezas del Bugatti compartían componentes con vehículos comunes del grupo Volkswagen. Usando herramientas y fuerza bruta, el equipo finalmente logró liberar el sensor dañado del estrecho espacio. Una vez retirado, el problema se volvió evidente.
La carcasa del sensor había sido aplastada y deformada durante la instalación. Matt Armstrong admitió que el componente nunca debió salir de la manera en que lo hizo, pero después de finalmente extraerlo, hubo suficiente acceso para instalar la pieza de reemplazo. Luego se colocó el nuevo sensor, solucionando el fallo de gestión del motor relacionado con el sistema de vapores de combustible. Al mismo tiempo, el equipo continuó investigando el problema del pirofusible del airbag. Curiosamente, el conjunto de pirofusible de reemplazo que consiguieron provenía de un Mercedes-Benz en lugar de otro Bugatti o vehículo del grupo Volkswagen. Matt Armstrong pareció sorprendido por ese descubrimiento y cuestionó por qué un Bugatti usaría un diseño de pirofusible de Mercedes. Aún así, el componente de reemplazo eliminó con éxito la advertencia del airbag cuando fue conectado temporalmente al coche. Esa prueba demostró que el conjunto original del pirofusible estaba defectuoso, pero instalar permanentemente el reemplazo creó otro desafío. El recorrido de los cables y la orientación del conector diferían de la configuración original del Bugatti, lo que significaba que el cableado necesitaría modificaciones. En lugar de cortar inmediatamente el arnés original del Bugatti, Matt Armstrong desmontó cuidadosamente el pirofusible de reemplazo para entender cómo funcionaba internamente. Explicó que una pequeña carga explosiva dentro de la unidad desconecta el circuito eléctrico durante un accidente. Una vez que la configuración temporal confirmó que la luz de advertencia desaparecía, el equipo supo que estaban resolviendo el problema correcto. Sin embargo, la reparación permanente aún requería encontrar una forma de integrar el reemplazo de manera segura en el sistema eléctrico del Bugatti. Durante el proceso de diagnóstico, Matt Armstrong también reemplazó varios componentes menores alrededor del coche. Uno de ellos incluía una bocina defectuosa, que nuevamente resultó provenir de un Audi A3. Bromeó diciendo que muchas personas en Internet probablemente se quejarían de los componentes de origen Volkswagen utilizados dentro de un hiperdeportivo multimillonario. A medida que más sistemas volvían a funcionar, luces de advertencia adicionales comenzaron a desaparecer del tablero. El módulo de control del motor finalmente pasó las pruebas sin fallos, y varios errores de transmisión resultaron ser fallos históricos pasivos en lugar de problemas activos. Matt Armstrong explicó que muchas de las luces de advertencia restantes probablemente eran causadas por módulos desconectados en las secciones traseras laterales del coche. Una vez que esas computadoras fueron reconectadas, varios sistemas adicionales se reiniciaron automáticamente. Finalmente, el tablero quedó reducido a solo unas pocas advertencias restantes, incluyendo la luz del airbag y algunos problemas de comunicación de la transmisión que su herramienta de diagnóstico tenía dificultades para borrar. La reparación del pirofusible volvió entonces a convertirse en el enfoque principal. El equipo intentó construir una solución de cableado personalizada modificando el conjunto de pirofusible de reemplazo de Mercedes. Matt Armstrong utilizó soldadura, abrazaderas y tubo termorretráctil para crear lo que describió como una reparación con estilo OEM. El objetivo era mantener una conductividad eléctrica adecuada porque el cable transportaba energía crítica de la batería para todo el vehículo. Después de terminar la reparación, todo parecía listo para el éxito. La instalación se veía limpia, profesional y segura. Pero entonces llegó otro contratiempo. Cuando se probó el pirofusible recién instalado, la luz de advertencia permaneció activa. Matt Armstrong se dio cuenta de inmediato de que el componente de reemplazo probablemente provenía de otro vehículo accidentado y ya se había activado internamente. El equipo concluyó que, en efecto, les habían vendido un pirofusible usado defectuoso. Aunque frustrado, Matt Armstrong admitió que probablemente deberían haber probado el componente antes de pasar horas modificándolo e instalándolo. Como se estaban preparando para salir de Miami, no había suficiente tiempo para conseguir otro reemplazo de inmediato. En su lugar, Matt Armstrong conectó temporalmente la unidad de prueba funcional por separado y la aseguró con bridas plásticas simplemente para eliminar la luz de advertencia con fines de prueba. Admitió abiertamente que la configuración era solo temporal y que eventualmente necesitaría una reparación OEM adecuada una vez que llegara el reemplazo correcto. A pesar de esas frustraciones, la reconstrucción aún logró un enorme hito. Después de volver a conducir el Bugatti, casi todas las luces de advertencia desaparecieron del tablero. La luz del motor se apagó, las principales fallas del airbag fueron aisladas y el Chiron finalmente comenzó a comportarse nuevamente como un automóvil funcional. El proyecto también entró en una nueva fase enfocada en la estética y el ensamblaje final. Matt Armstrong explicó que el frente del vehículo,
los faros, el parabrisas, el vidrio del techo y otros componentes de la carrocería aún necesitaban fabricarse porque las piezas de reemplazo no estaban fácilmente disponibles. A diferencia de las reparaciones comunes donde las piezas simplemente pueden pedirse, muchos componentes del Chiron tuvieron que fabricarse a medida desde cero. Ese proceso ralentizó significativamente el progreso, pero también permitió al equipo crear un producto final más único en lugar de restaurar el automóvil completamente a las especificaciones de fábrica. El vídeo posteriormente mostró momentos adicionales detrás de cámaras en el taller de Miami, incluyendo la instalación de nuevos sistemas de almacenamiento de herramientas y mejoras en el espacio de trabajo. Matt Armstrong explicó que las futuras reconstrucciones ocurrirían cada vez más en Miami a medida que el taller quedara completamente equipado. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el propietario del Bugatti, Alex Choi, finalmente regresó para conducir el Chiron reconstruido por primera vez desde el accidente. Matt Armstrong admitió que se sentía nervioso porque era la primera vez que reconstruía un automóvil tan costoso para otra persona y no para sí mismo. Ver al propietario conducir nuevamente el automóvil generó una enorme presión porque el éxito o fracaso de la reconstrucción se haría evidente de inmediato. Mientras el Chiron aceleraba por la carretera, Matt Armstrong describió la experiencia como aterradora y emocionante al mismo tiempo. El automóvil se sentía increíblemente rápido, especialmente porque todavía faltaban muchos paneles de la carrocería, reduciendo drásticamente el peso. Admitió que le temblaban las manos después de la prueba de manejo y bromeó diciendo que nunca más quería viajar como pasajero con Alex Choi. Al final del vídeo, Matt Armstrong confirmó que la reconstrucción del Bugatti estaba entrando en sus etapas finales. La mayoría de los problemas mecánicos graves ya habían sido resueltos, y el trabajo restante se centraba en paneles de carrocería, molduras, vidrios y detalles finales. Pero la mayor revelación de todo el episodio siguió siendo el simple error relacionado con el sensor de presión de combustible aplastado. Ese pequeño descuido obligó a realizar reparaciones adicionales, retrasó el progreso y demostró cuán implacable era realmente la reconstrucción del Bugatti Chiron. Incluso después de meses de trabajo, consiguiendo piezas raras, resolviendo misterios eléctricos y reconstruyendo daños por accidente que muchos creían imposibles de reparar, un solo sensor atrapado casi provocó otro desastre. La experiencia demostró que reconstruir un Bugatti no consiste solamente en reemplazar componentes dañados. Cada sistema está interconectado, cada error tiene enormes consecuencias y hasta el más mínimo detalle pasado por alto puede crear días adicionales de trabajo. Para Matt Armstrong, el proyecto se convirtió en algo más que reparar un hiperdeportivo destruido. Se transformó en una batalla constante contra la complejidad de la ingeniería, las piezas raras, las fallas ocultas y la presión de demostrar que un Bugatti Chiron destruido realmente podía volver a la carretera.